comenzamos. Aquí está, Conspiración Salpate. Bienvenido. Bienvenida a la conspiración con todas sus letras. Porque fíjense que para todos los fanáticos de la buena música, para aquellos que se han convertido en seguidores, pero irreprochables, de estos tremendos próceres del rock, me refiero a Jim Morrison. Todo esto a pito de que se están cumpliendo 50 años del lanzamiento del primer disco de esta banda, dígame las cosas por su nombre, que revolucionaron la música desde mediados de los años 60, que hasta el día de hoy todavía está cargado de supersticiones, completamente leyendas urbanas. Y hoy día vamos a desentrañar el lado, escúchame bien, satanista de Jim Morrison. No. Un hombre tremendamente inteligente, con un coeficiente intelectual de 149, similar a Napoleón Bonaparte. Toma. ¿Usted me quiere decir que cuando mi abuela decía, saca esa música satánica, tenía razón? No, en realidad yo creo que se refería a que cualquier cosa que sonara fuerte le debe parecer perturbador. Usted Por tanto, acaba de decir que hay satanismo, ¿no? en este caso sí, porque hay un llamado directo a ciertas entidades que para los creyentes provendrían desde el infierno, e incluso pactos personales que tendrían incluso incidencia en el éxito de la banda y que posteriormente caudicaría con la muerte anticipada del vocalista Jim Morrison. Vamos al principio. Debo decir, ¿por qué se llama The Doors? La mayoría puede pensar que es por el famoso libro de Aldous Huxley que se llama Las Puertas de la Percepción. Y no se equivocan, en aquel libro este hombre toma un psicodélico y sale a recorrer su vecindario. Y él comienza a percibir otro tipo de realidades en paisajes tan cotidianos como sus vecinos, un perro, un automóvil, y empieza a tener una percepción más abierta de la realidad. Sin embargo, The Doors, la banda, y ya el título de ese libro de Aldous Huxley se basaba en el tremendo profeta, artista, hombre completo que es William Blake, que alguna vez escribió: si las puertas de la percepción fueran depuradas, o sea, sin tener todas las cortinas de la falsedad de la existencia humana, todo aparecería ante el hombre tal cual es, o sea, infinito. Y de ahí que este hombre, Jim Morrison, decide titular su banda como The Doors, por la sencilla razón de que él era un practicante de el alcohol, la heroína, Claro, sí. el LSD, y acá algo muy importante, el peyote y el San Pedro. Ah, bueno. No por la sencilla razón de que él pensaba que era una corporización de entidades o de espíritus reencarnados de indígenas, del cual él fue testigo en algún momento. Ah, chuta. Ya, pero espérame, ¿esto desde siempre? O sea, ¿todas las creaciones de The Doors van de la mano de las drogas o tuvo una época más tranquilo, no? La verdad es que sí, a los 4 años era bien piola. Mucha leche. Pero en el camino, como los típicos artistas así como rockstar, Loquillos. que se van dando un poquito, loquillos, tú sabes, chicos, de lo que me refiero, ¿no? Absolutamente sí, pero me En está el de vuelta, camino. acá recuperado, hombre de familia, trabajador, bembea, no, ya no. La red. La red. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando él tiene 4 años, pero antes, fíjense lo que hace mención, si no me equivoco. No, antes de eso, aquí me confundió acá, el señor director reemplazante. Vamos a ver que saque los guantes y atento a mí. Yo lo voy a decir. Ya, pero vamos al ¿Qué principio. es lo que pasa? Tiene 4 años Jim Morrison. ¿Y qué es lo que pasa? Va con su familia en auto y presencia un accidente automovilístico. Hecho ¿A los real. 4 años? A los 4 años. Chuta, ¿ya? ¿Y? O sea, hasta ahí no podría ningún problema. Claro. Pero parte de este accidente, donde murieron varias personas, las principales víctimas eran indios navajo. Navajo es una raza, como Apache, Cherokee y todo lo demás. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Según entiende este niño, que tiene como una especie de apertura de conciencia que sus padres no supieron controlar. Y que pasado el tiempo, él termina asimilando, ensamblando esta experiencia. Él, hasta el día de su muerte, pensaba que varios de los espíritus de estos indígenas, que es una tribu particularmente dada a los ritos iniciáticos, y tratar de hablar con Huacantanca. ¿Quién es Huacantanca? ¿Quién es? Huacantanca, es como ellos le dicen a la Pachamama, adiós. Se dice ¿Quién es? Vamos de nuevo. Vamos, sí. Por Julie. Sí, le vamos a explicar a Julie y a nuestros telespectadores. ¿Qué es Huacantanga? Dentro de los indios norteamericanos, debo decir, si bien en nuestra historia están presentes los navajos, principalmente debo hacer referencia a los Lakota. Ellos piensan algo muy lindo. Cuando ellos se encontraron con el mundo occidental, con nosotros, decían, qué raro,
Cuando nosotros pensamos que todo está vivo, nos damos cuenta que ustedes piensan que todo está muerto, que solo ustedes pueden poseer las cosas, incluso a personas, porque nada tiene valor excepto ustedes. Entonces ellos dicen, nosotros estamos conectados con el Dios que todo lo creó y al cual podemos recurrir cada vez que lo necesitemos. ¿Cómo se llama ¿En ese resumen, Dios? maestro? Huacantanca. Ya hay canciones tan lindas con tambor que es como Huacantanca, Don Cachila. Así Exacto. estoy ayudando, Muy bien. estoy ayudando. Canciones que yo mismo he cantado en rituales similares. Toma. Bueno, ¿qué es lo que Este hombre sabe todo. Este hombre sabe todo. Nunca lo pillamos en nada, maestro. me castigan por saber? Hemos pillado un par de veces. A una. Pero bueno, no vamos a dejar. Toma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? 4 años. Este hombre se siente poseído por los espíritus de estos indígenas. Ahora, ¿qué ¿Ya? es lo que sucede? Ya. Al ser poseído por estas personas que llevan a cabo lo largo de su vida rituales de conexión con posibilidades de expandir la conciencia, él se le abre la cabeza, esto lo entiende a tal punto de que él necesita buscar esta experiencia a lo largo de su vida. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que él termina en estas prácticas con estos psicodélicos, creando su música para invitar a los demás a entrar a ese mundo que ya vamos a ver cuán prohibido llegó a ser. Habla el mismísimo Jim Morrison. O sea, en realidad hablo yo, pero voy a leer la hueá que él dijo. Ya. Ya, ¿qué es lo que dice? Jim Morrison, entrevista en 1968, año en el que nací. Ahora que lo pienso, dice Jim, y mirando hacia atrás, las reacciones que tengo, o sea, su forma de ser, deben ser por las almas de los fantasmas de esos indios muertos. Wow. Tal vez 1 o 2 de ellos estaban corriendo, espantados a la hora de morir, cuando él tenía 4 años, pasó al lado del accidente, y saltaron a mi alma y siguen completamente ahí. Tiene cierta lógica. Tiene para los cierta- que creen en este tipo de Por cosas. supuesto. Era o un sea, era un niño. Para los indios esto es algo común y silvestre. Cuando digo los indios, me refiero tanto a los indios de la India, que es el nombre original, Claro. así como los indígenas norteamericanos, incluso también para los indígenas del sur de nuestro país, como los araucanos, mapuches, donde ellos piensan que personas que sufren, por ejemplo, de Asperger, es porque les quedó, por así decirlo, un poco dislocada el alma, como que Oye, se luxa pero- un brazo, se luxan, digamos, la mente y el alma de las personas. Muy interesante lo que nos comenta Salfa, pero me parece que también para una persona común y silvestre, también esto es como real, agarra una vida propia de que uno dice, ¿sabes qué? Esta alma llegó y pum, se apoderó de un cuerpo. Eso pasa. ¿Te han poseído alguna vez? Me han poseído de todas maneras, sí, me Qué pasó, suerte me esa pasó, alma en pero tu es una carrera. historia También eran penados. por supuesto, es una historia paranormal que está fuera de contexto, continuará. ¿Yuri, ¿te han poseído alguna vez? Sí, varias veces me pasa. ¡Anda, mierda! Mientras hablábamos aquí de alucinógenos, yo Hay más pensaba... posibilidades. Es que recién estuve poseída todo el tiempo. No, yo lo sé. Pero mientras hablábamos aquí de alucinógenos, yo pensaba en mis compañeros y todos han probado Lama, alucinógenos, tu por lo menos lo han cuerpo, confesado. hombre. ¿Tú has probado alguna vez algún alucinógeno? No, jamás. Nada, ni una... serio? Solo el alcohol. Ah, solo alcohol. Que me hace... Salud por eso. Perfecto. Bueno. Bueno, salud por eso, salud, Yuri. Bueno, salud. Aprovechemos, ¿no? De hecho, quiero aprovechar... Julianita. No alcanzo. Julianita. Salud, salud. Hay que decir que aprovecho ya que usted está Camila. mencionando eso, Yuli, ya que este programa, algunos dicen así como, oye, que superfluo. No, la verdad es que puede haber mucha Este programa cultura. es profundo a veces. Ah, sí. De hecho, a propósito de ella, usted de alguna manera ha ingerido una especie de atomizador de la mente. Para que ustedes sepan, amigos míos, y amigas también, por cierto, Obvio. existen 3 factores dentro de tu mente ¿Ya? que generan cambios en la estructura de personalidad. Ah, Los ¿cuál? primeros son antagonistas. Cuando una persona sufre de pánico, le dan pastillas que inhiben ciertas capacidades para que no te dé esa enfermedad. Existen los agonistas, como el alcohol, que por sí mismo pueden generar un estado mutable de tu mente. Y Yo esto conozco no- varios agonistas, entonces. está lleno, por eso Conozco agonistas. Están varios. los mejores, que son los moduladores, que son capaces de hacer explotar, que es lo que tomaba Jim Morrison y retoma el tema, para poder entender otras capacidades de la mente. Sin embargo, para conservar ese estado de transformación mental, el hombre se daba con todo. Heroína, cocaína, alcohol, que era lo que más lo tiraba por el suelo, y LSD. Atención, sin embargo, en algún momento cuando empezó a cantar, él le daba la espalda al público. Muy inteligente pero tímido. Hasta que con todas estas drogas, y finalmente con esta asumir de que podían haber espíritus de indígenas viviendo en él, comienza a enfrentarlo
y da opiniones como la siguiente. A ver. Habla Jim Morrison. En realidad hablo yo, pero lo que dijo este culeo es la Ya, dijo pues, este- hombre. Estuvimos ahí. No, maestro, güey, maestro, grande de Jim Morrison. O como decía una vez en una piedra en una playa, grande el poeta léxico. Así nada más, muy chula, pero bueno. Dice Jim Morrison, yo creo que hay un montón de regiones, atención con esto, de imágenes y sentimientos que rara vez son demostrados al exterior. Y está hablando de nuestros fantasmas de los cuales no nos hacemos cargo. Diariamente en la vida, por cierto. Cuando estos salen afuera, pueden tomar formas perversas. ¿Saben lo que está hablando? Me estaba poniendo bueno, porque, a ver, ¿cómo Sí, se entiende? Ya, pero ojo, de que él de alguna manera comenzaba a alucinar o comenzaba a ver en su exterior modificadamente la realidad, donde todos los demonios o todas las cosas que probablemente no se gustaban de sí o que no le gustaban a otras personas de su propio ser, podía ver cómo salían. Es casi como una especie de visualización exorcista que él tenía. Y le cantaba a esos mundos, a esos otros lados. El concepto de el otro lado, que se ocupa tanto en budismo, también lo ocupaba mucho en sus canciones sobre de cómo uno podía traspasar la realidad y ver que allá habita tanto. Como Stranger la luz. Things. Exacto. Sí. Muy bien, amigo mío. Como un portal, como que hay otra Perfecto, lo están faceta. entendiendo increíble. Así como existe la luz, también existen, compadre, demonios y cosas El negativas yin y como el yang, hay maestro. de las cuales hay que hacerse cargo. Ahora, ¿saben con quiénes empezó? Además, junto con seguir a una religión que estaba muy en boga en aquel año, Jimmy Page, por ejemplo, ¿cierto? Grande entre los grandes. ¿A quién seguía Jim Morrison y Jimmy Page, entre otros famosos? A Crowley, que es Aleister Crowley. ¿Quién es Aleister Crowley? ¿Quién Que es? fue considerado como uno de los hombres más malvados. Quizás me pareció un poquito injusto. Lo que estamos viendo es la parte de atrás de la carátula del álbum 13, ¿cierto? Es el nombre de Jim Morrison con toda la banda, con un busto de Aleister Crowley. Insisto, ¿quién es? Es el padre del satanismo moderno. Este hombre, tremendamente inteligente, muy culto, la verdad es que él pensaba que la verdadera liberación del ser humano tenía que ver a través de no un camino cristiano de bondad, de sumisión, sino más bien de exaltar al máximo todas las capacidades físicas para entregarte placer. No necesariamente hacerle daño a los demás, pero sí gozar tu cuerpo a todo chancho. El problema es que él, entre otras cosas, basado también en literaturas de Lovecraft, por ejemplo, propiciaba que uno hiciera ritos de invocación a estos espíritus furibundos, o sea, enojados, que claramente buscan a través de cuerpo humano, que ellos no tienen, de gozar vicios. O sea, los espíritus que les encantaría fumar, pero no tienen un cuerpo para hacerlo, te hacen que tú fumes, que tú tomes más de O la sea, cuenta. es como una proyección. Que seas un marihuanero. Con razón. Son los fantasmas, maestro. Son los fantasmas Son los que tengo espíritus que adentro. viven en Ya, pero espérame. Exactamente. Espérame. De hecho, Juan, ¿cuántos espíritus veo acá? Hay uno que te dice, Juan, para que no gastéis plata, vive en la casa de tus padres, Sí. juegan en la pera, Weón. a la oscuridad. No, ¿Y y te hace sentido lo que dice el maestro? fantasma, weón. Sí, por supuesto que sí. ¿Te gusta la música de Doors? No, la verdad que no me gusta. Pero todo lo que... y más que... sabiendo todo eso ahora menos. ¿En serio? Pero te hace Pero el sentido reggaetón de que es mucho más piola. exista la posibilidad El de que, reggaetón es mucho más de que suave. alguien te posea y que alguien se meta... Yo creo en los espíritus y creo 100% que hay Grande. otra vida. Por Y cierto. ahora- ¿Te han penado Pero alguna vez? también No, pero hablando en serio, ¿te han penado? Sí, me han pasado muchas cosas. ¿Cómo qué, ponte tú? Y he tenido muchos sueños feos, he visto cosas. También me metí en jugar al juego de la copa, esas cosas que Uy, me parecen mal, horribles. mal. Lo jugué una sola vez Sí. y me pasó algo horrible y ahí dije, Julián, nunca a más. partir de ahora. Podemos Y nunca compartir más. esa experiencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes contarnos qué te pasó con lo de la... Estaba jugando al juego de la copa. y- ¿Cuál es el juego de la ¿Cuál es el juego de la ¿Sabes? copa? El juego de la copa es Al una seco. copa que se da vueltas, se No, pone hombre. todo el abecedario Es y como vos una ouija. te contactás con una espíritus. ouija. La Una ouija, ouija, exacto. perfecto. Y vos te contactás con espíritus. Y realmente a mí me pasó que yo sí sentí que nos contactamos con el espíritu, porque la Te copa... abriste un portal, te conectaste Exacto, la con otro copa lado. se movía sola así, no es que lo movíamos nosotros, yo veía que se movía sola y realmente heavy. la pasé muy mal, muy feo y de ahí nunca más volví a jugar con esa Perdón, cosa y porque cerraron el me da- portal porque Salfa dice que cuando de Es que repente la queda gente no abierto, sabe queda hacer eso. habitando en el mismo lugar. La gente persona- termina el juego y bota la copa Eso y no es lo sabe hacer. súper importante. Bueno, yo les conté una vez, yo perdí una oficina por eso. Wow. Bueno, y mi socio que se enojó por todo el mundo. Ahora, Patricia Kennelly, que fue finalmente el 24 de junio del año 70, que se casa con Jim Morrison, que era editora de una revista de pop y jazz, finalmente ella termina de convencerlo de que el satanismo es el camino. Eso es lo que se cuenta, ¿no? Ella lo convence a él. Él lo convence porque él admiraba a Aleister Crowley por sus propuestas, porque de alguna manera, como él tenía conocimiento desde pequeño de que había un otro lado, Sí. estos tipos que dicen tener obviamente potestad para conversar y ocupar los poderes de esos otros grados de existencia,
le interesó Crowley, pero fue esta mujer, que fue su esposa con la que se casó, la que finalmente le dice, ¿sabéis qué? Tenéis toda la razón. En el satanismo están todas las respuestas y tú que eres un rockero, millonario y todo lo demás, a gozar la vida, compadre, y no olvidémonos de la compasión y todo lo que proponen otras, o más bien dicho, todo el resto de la religión. Claro. Ahora, se casaron en una ceremonia de carácter satánico. Algunos dicen que se utilizaron sangre de arañas, vivieron sangre, bichos, serpientes, bueno, hubo de todo. De ahí que él empezó a agarrarle un gustito a todo lo que tenía que ver con ritos de esta naturaleza. También se convirtió al vudú en algún momento. Este bueno hay que entender. Ah, pero esta la hizo toda. Es que vuelvo a repetir, era un hombre muy inteligente y ese es el mal de las personas excesivamente inteligentes. Pueden tener por un lado a Leonardo da Vinci y por otra parte a Jim Morrison, que cae en los excesos porque todo le llama la atención y es muy bueno en todo. Entonces comienza a practicar cualquier cosa que de alguna manera le levante el ego, el espíritu y todo lo demás. Y lo que a una persona normal encontraría divertido, entretenido, fascinante, para él no es lo suficiente, digamos. Absolutamente. Siempre quiere ir más allá. Otro. O generalmente una persona que no le llama mucho la atención es lo suficientemente prudente para decir, ay, no me da miedo. Este güey dice, no, yo voy de 5 para allá. Maestro, así como en la música de Chucha, ¿te acordás que habían como mensajes satánicos escondidos? ¿En la música de Doors hay mensajes subliminales escondidos? ¿O solamente lo que le cantaba era al otro mundo? No, en ese caso es simplemente una casualidad. Haciéndose que descubrieron otras cosas, yo creo que fue una mera casualidad. Pero es interesante ver. Ahora, así como en el vudú, finalmente él se empieza a poner una serie de sobrenombres. Hay unos como que habla sobre el mojo, que es una palabra que se extendió y está dentro del habla inglesa, que es sobre ese encanto magnético que tienen las personas. De hecho, en la selva le llaman mariri, que es la capacidad de ser uno como un imán, de atraer a la gente así como, y de, bueno, lo que tenía Hitler, una cosa así, caché, que quedan todos pegados, aunque lo que está hablando una cantidad de atrocidades tremenda y todo lo demás. De hecho, en la canción que usted hace un rato citaba, The End, que está en la película Apocalypse Now, sí. This is the End, finalmente él comienza a, de alguna manera, revelar que quizás toda esa canción es una especie de homenaje, de un altar musical al libro tibetano de los muertos que está escrito por uno de los grandes budas, que es Padmasambhava. Entonces todo tiene que ver con cuándo rápidamente me muero. Ese era como el rollo de él. Quiero morirme y volver para contarle a todo que existe más allá y yo hacerme como amigos de estos espíritus buenos y malos que viven en otros grados o en otros estados de existencia. Finalmente, y aquí la película de Oliver Stone se hace cargo, él se cambia el nombre, él ya quiere ser como otra criatura, como alguien que cambia de piel, como alguien que invoca al malero, al satán, al diablo, ¿cierto? Él se hace llamar como el rey lagarto. Toma. Así como una especie de criatura antropomórfica, aberrante, ¿Reptiliana, maestro? reptiliana, bueno, Cuidado. hay una gran cantidad de teorías de por qué los reptiles son tan odiados y están dentro de nuestra capacidad evolutiva cerebral. Ahora, ¿qué dijo respecto a esto de sentirse el rey lagarto? A ver. Fíjate, el poema que pone Jim Morrison, lo digo yo una vez más, pero el que habla es este bueno. Esta vez, 1968, la celebración del lagarto, que no es la dieta del lagarto. No, Es lo mismo. Que es muy buena, recomendable. Dice, no debemos olvidar que el lagarto y la serpiente se identifican con lo inconsciente. El hombre muy inteligente tiene toda la razón. Y las fuerzas del mal, también es cierto culturalmente, occidentalmente hablando. Hay algo profundo en la memoria humana que reacciona violentamente ante ello. Esta la imagen es reptiliana, Sí, es ¿cierto? verdad eso. Incluso cuando no hayas visto uno, creo que representan todos nuestros temores. Este largo poema es una invitación a la oscuridad, a las fuerzas del mal. Este weón se cree tan la raja, que de hecho lo es, que piensa que puede llegar a un acuerdo y controlar las fuerzas del mal, hacerse amigo, es como ser una especie de embajador entre nuestro mundo humano y las tentaciones de estas criaturas obviamente que pululan y que buscan invadirnos, infestarnos, poseernos, así como donde hay que aplicar exorcismo y una serie de cosas. Finalmente hasta Alan Moore termina obviamente tratando de pertenecer a esta religión. Maestro, quería decirme algo. No, nada, te estaba escuchando con atención. Yo voy a hacer unos gestos, huevón, tranquilidad. Porque ahora Marcel Marceau afuera, yo quiero decir una cosa. Es que mucha la información, realidad- maestro, está perfecto. No estamos, Bueno, debo estamos decir bien. que si bien estamos hablando de Jim Morrison, esto se asemeja a la vida de muchas personas. Y yo quiero invocar y quiero invitar a mi amigo Mauricio Parra que se salga del lado oscuro de una vez por todas y que vuelva a ser el gran hombre. Que alguna vez fue.